Damos gracias a nuestro Dios porque somos libres. Jesucristo decía que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, pero si el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres y estamos completamente seguros que todos los que estamos en Jesucristo tenemos esta libertad con que Cristo nos ha hecho libres en formas muy hermosas. La palabra de Dios nos habla de esta libertad. En Hebreos capítulo 2 encontramos versículos 14 y 15 esta enseñanza. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. De modo que Jesucristo, con su muerte o por medio de su muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte y nos dio la libertad. En Colosenses capítulo 1, el apóstol San Pablo también da gracias a Dios por esta libertad. Versículos 12 y 13. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Damos gracias a Dios por esta libertad. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ahora somos ciudadanos libres del reino de Dios. Pero la exhortación de la palabra de Dios, en primer lugar, ahí en Gálatas capítulo 5, es que nosotros nos esforcemos por permanecer firmes en esta libertad con que Cristo nos hizo libres. Que no volvamos otra vez a ser presos o estar sujetos al yugo de esclavitud, porque eso suele suceder. Que no aprendemos a apreciar, a aquilatar esta libertad que Dios nos da en Jesucristo, y nosotros mismos nos esclavizamos con las cosas de este mundo. No aprendemos realmente a vivir esta libertad. Quizá vamos a otro extremo y en lugar de vivir la libertad de Dios, queremos un libertinaje. Creemos que es para hacer lo que querramos, lo que nos venga en gana, cuando en realidad, si Dios nos ha librado del reino de tinieblas, es para que seamos ciudadanos del reino de luz de Jesucristo. Y este reino de Dios también tiene sus leyes, al cual nosotros debemos sujetarnos. También tiene sus reglas. Pero la primera exhortación es que nosotros estemos firmes en esta libertad. Hay fuerzas del maligno que quieren coartarnos esta libertad, que quieren destruir esta libertad, y se establece inclusive una lucha en nosotros mismos. En Efesios capítulo 6, San Pablo también nos explica sobre esta lucha. En el versículo 11 hasta el 14, bueno, casi al final de este párrafo, que es el 20, pero ahí se menciona esa idea: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Desde el diablo está siempre acechando, y al decir de
Otro escritor bíblico decía que el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Luego nos dice en el versículo 12 de este capítulo 6 de la carta a los Efesios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De modo que hay un verdadero ejército de poderes del mal que quieren quitarnos de esta libertad y esclavizarnos nuevamente. Y como dice en el versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Por eso nos exhorta: estad firmes en esta libertad con que Cristo nos hizo libres. Hay un pasaje en una parábola que contó nuestro Señor Jesucristo y que tiene esta idea: cuando el espíritu maligno es echado del hombre, del corazón del hombre, anda en lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, piensa: regresaré al lugar de donde salí. Y regresa, y lo encuentra adornado, limpio, todo bonito, desocupado, y dice: aquí hay lugar para mí y para otros más, y va y busca 7 espíritus peores que él, y entran en el hombre, y dice la Escritura que la postrimería de ese hombre se hace peor que en el principio. ¿Y qué pasa? Entonces, esta persona no supo apreciar ese tiempo de libertad, ese tiempo de limpieza, ese tiempo de pureza, y dio lugar a más maldad. Y entonces podríamos decir que aquí estas huestes de malignos ganaron la batalla. Entonces no aprendió a apreciar esa libertad, no estuvo firme en esa libertad. Creo que nosotros tenemos que aprender que la dirección de la palabra del Señor es que esta libertad con que Cristo nos hizo libres solamente la podemos conservar cuando la usamos bien, según el propósito para el cual Dios nos hizo libres. La libertad no es para vivir en ociosidad, no hacer nada. Eso es muy pecaminoso delante del Señor. Recuerda la parábola de Jesucristo cuando decía: malo y negligente siervo. ¿Cuál fue el pecado de ese siervo? Pues no robó el dinero de su señor, lo entregó íntegro, lo cuidó, lo guardó, lo escondió, todo. Su pecado fue no trabajar, no hacer nada, porque dice también la palabra y en Santiago que el pecado es en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. De modo que la ociosidad es muy pecaminoso. De modo que la libertad no es para ociosidad, tampoco es para libertinaje, para hacer nuestra voluntad y nuestro capricho. La libertad con que Cristo nos hizo libres es para servir a Dios. Allí en Gálatas capítulo 5 encontramos la enseñanza. Gálatas capítulo 5, el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a los otros. De modo que la libertad con que Cristo nos hizo libres no es para dar ocasión a la carne. Por eso San Pablo reflexionaba diciendo: pues ¿qué? ¿Pecaremos para que la gracia crezca? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Porque ¿cómo habremos de vivir en el pecado, nosotros que ya morimos al pecado? No uséis esta libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En Romanos, el apóstol San Pablo
presenta dos pensamientos bastante claros tocante a este cambio que Dios opera en nuestra vida. En la carta a los Romanos, capítulo 6, el primer pensamiento es en el versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. De modo que nosotros somos siervos, o siervos del pecado, esclavos del pecado, y cuyo fin es muerte, es perdición, o siervos de la justicia, para servir al bien, para servir a la rectitud y a lo que es agradable y acepto ante Dios, cuyo fin es la santidad, cuyo fin es la vida eterna. Así lo presenta en los versículos 21 y 22. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Ahora, que habéis sido libertados y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. De modo que somos o siervos del pecado para muerte, o siervos de la justicia para vida. Y la palabra de Dios nos dice que Jesucristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la potestad de la muerte, habiendo destruido el imperio de la muerte, nos ha librado de esta situación de esclavitud y de servidumbre al mal en el cual nosotros estábamos, y nos ha trasladado al reino de Jesucristo, este reino de paz y de justicia, para ser siervos de Dios. Y tenemos como fin la vida eterna. De modo que la persona que no sirve a Dios no está usando bien esa libertad y corre el peligro de perderla. Porque la persona que no usa su libertad, entonces está en esa continua, situación de que el maligno está batallando, como lo dice Pablo en Efesios, y puede ser que la postrimería de este hombre sea peor que en el principio. Porque entonces ese espíritu maligno que ha salido por la gracia de Dios puede volver a apoderarse de esa vida, y con él otros 7 peores. Por eso el corazón nunca debe estar vacío. Por eso hay un pensamiento que dice: si tienes un hueco en tu corazón, llénalo de amor. Y servirnos por amor los unos a los otros. Es en el servicio, es en el trabajo, es en la obra, en la actividad, cuando vamos consolidando nuestra posición de libres, cuando vamos creciendo también en la gracia de Dios, cuando vamos fortaleciendo nuestra fe y nuestra vida, es cuando obramos, trabajamos, servimos, cuando entonces crecemos y nos fortalecemos en Cristo Jesús y hacemos más firme nuestra libertad en Jesucristo. Veamos cómo lo enseña la palabra del Señor. En Efesios capítulo 4 encontramos esa enseñanza sobre la actividad. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, cuando seguimos la verdad en amor,
es cuando crecemos. Como dice el final del 16, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, un miembro activo, un miembro que trabaja, un miembro que sirve a los propósitos por el cual Dios lo ha llamado y según los dones que Dios le ha dado, según la actividad propia de ese miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ir fortaleciéndose. Por lo que tenemos que decir el lado opuesto, un miembro que no se usa, un miembro que no trabaja, un miembro que no se ejercita, que no se usa para la gloria de Dios, ese miembro no crece, se atrofia, muere. Y es muy triste, como lo enseñó Jesucristo cuando habló de la vid verdadera y los pámpanos. El pan mí no lleva fruto. ¿Qué pasa? Le quitará. ¿Y cuál es el fin de ese pámpano que no llevó fruto? Es echado fuera, es tomado, echado en el fuego, quemado. Imaginen ustedes la aplicación espiritual del pámpano que no lleva fruto. Y lo más triste es que estuvo en Cristo, porque dice Jesús, el pámpano que en mí no lleva fruto. Ese pámpano que estuvo limpio, saneado, pero que no fructificó, es como el corazón que da cabida más tarde a espíritus peores de aquel que antes tenía. Y entonces no supo apreciar esta vida de libertad con que Cristo quería hacerlo libre. Por su decisión, otra vez volvió al yugo de esclavitud para su propia perdición. Servir a Dios como siervo de Dios, servir a la justicia, en realidad es servir a los hermanos, es servir al prójimo, es servir a las personas. Es algo que tenemos que tener siempre en nuestro corazón. Quizá conocemos bien las palabras de Jesucristo, pero no lo aplicamos en nuestra vida diaria. ¿Recuerdan cómo dijo Jesús? Por cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. De modo que cuando no queremos servir a las personas, es a Jesucristo a quien no servimos. O, como dijo Jesucristo, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. De modo que todo servicio también prestado a las personas, aún hasta el más pequeño, como dijo Jesucristo, hasta un vaso de agua fresca que se dé a uno de estos pequeños que creen en mí, no perderán su recompensa. Creo que tenemos nosotros de considerar esa verdad, porque muchas veces decimos, yo voy a servir a Dios, voy a alabar a Dios, voy a glorificarle, no tengo que meterme con esta gente, ¿no? Me importa quién esté sentado a mi lado o quién esté atrás o delante de mí, yo voy a adorar a Dios. ¿Creen que eso es bueno? Dice Jesús, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué debes hacer? Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. No podemos adorar a Dios si andamos mal con el hermano. Entonces, el servicio al Señor se manifiesta cuando amamos y servimos a los hermanos y aún a otras personas que no son de la iglesia, que no son, digamos, de la familia de Dios. Veamos cómo lo dice las Escrituras en una forma bastante clara. En Corintios, en las cartas de San Pablo a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 8, versículo 12.
De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. De modo que cuando pecamos contra los hermanos, cuando herimos la débil conciencia de los hermanos, cuando le fallamos a los hermanos, dice que estamos pecando contra Cristo. Y en una forma muy clara lo supo Saulo de Tarso, que después fue Pablo, camino a Damasco. ¿A quién perseguía Saulo de Tarso? A la iglesia. Y enojado contra ellos, solicitó carta de los ancianos de Jerusalén, de los ancianos del pueblo de judío, para irse hasta Damasco, para encontrar a algunos de aquella fe y traerlos presos. En el camino se le aparece Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, ¿a quién perseguía? A Jesucristo, no a los hermanos. Tenemos que pensar que toda maldad que hacemos lo estamos haciendo contra Jesús, pero toda bondad, toda buena obra que hacemos lo estamos haciendo a Jesucristo. Y eso tenemos en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, y sabemos que Cristo nos hizo libres para servirle con amor. Tenemos que recordar que servir a Jesucristo con amor es servir a nuestros hermanos con amor, para serviros con amor los unos a los otros. Entonces no escatimaremos esfuerzo alguno para hacer el bien, como lo enseña la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Que aprendamos a usar y aprovechar las oportunidades que Dios nos da de hacer el bien, y a todos, mayormente a los de la familia de la fe, es decir, a nuestros hermanos. Es así como estamos haciendo un buen uso de la libertad. Dios nos hizo libres en Cristo para servirnos por amor los unos a los otros. Y en la palabra de Dios encontramos ese propósito de la libertad aún en los cantos que hablan de la venida de Jesucristo y en la aplicación del Evangelio. Veamos en Lucas capítulo 1 este hermoso canto preliminar a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque se refiere al nacimiento de Juan el Bautista. Capítulo 1 de San Lucas, los versículos 68, y vamos a leer hasta el versículo 75. Es el canto de Zacarías, padre de Juan el Bautista, quien decía: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días.
De modo que es bastante claro que Dios nos ha librado de nuestros enemigos para servirle en santidad y en justicia todos nuestros días. En Hebreos capítulo 12 encontramos también esta enseñanza. Hebreos capítulo versículo 28 encontramos una exhortación. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Dios en su bondad nos ha hecho libres en Cristo Jesús, libres del pecado, libres de la condenación del pecado, libres de la presencia del pecado, libres de la esclavitud en que nos tenía el pecado. Nos ha trasladado al reino de luz de su amado Hijo, teniendo nosotros esa bendición de pertenecer al reino inconmovible de gracia y de luz de Jesucristo. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, recordando que servir a Dios es servir al prójimo. Sirvámonos con amor los unos a los otros, porque mientras más servimos y más llenamos nuestro corazón de amor, más firmes estaremos en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres.